y amigo de este programa. Señor, ¿cómo está? Muy bien, un gusto, Juan, ¿cómo estás tú? Bien, aquí contento de saludarlo, de que vamos a platicar de varias cosas de interés para el país. Estábamos platicando antes de entrar al aire de varias cosas, entre ellas la Chivo Wallet, y hemos visto con grata sorpresa cómo nos ha subido la cuenta, ¿no? Claro, yo le acabo de estar revisando y tengo un incremento bastante importante. Mire, es entretenido estar a la expectativa de si sube, si baja, cuánto subió, cuántos centavos gastó. Sí. ¿Verdad? Así que, bueno, aprende a usarla. Ese es el consejo que yo le puedo dar para que tenga una certeza y una claridad de cómo funciona esta herramienta financiera que está en alza, que está en boga y que dicen que ya hay otros países analizando la posibilidad de seguir los pasos del Salvador. No, claro, y de hecho que está generando movimientos importantes en cuanto a la subida del valor del... Por supuesto, ¿no? porque es una expectativa al alza, ¿no? Claro. Una especulación al alza. Claro, y bastante importante, porque si se mira el porcentaje que ha estado generando en estos últimos días es aproximadamente un 20-30% del monto que se tiene, entonces es una cantidad bastante importante. Ahora pues, qué bueno. Mire, si no ha bajado la aplicación, bájela y aprenda cómo recibir, cómo mandar, cómo transferir, cómo recibir en dólares, mandar en Bitcoin, recibir en Bitcoin y transformarlo a dólares, cuánto tiene en el lado izquierdo de dólares, cuánto tiene en el lado derecho de satoshis y transfiérase entre la familia, entre los amigos, compre, venda, es una herramienta muy útil, la verdad. Pero bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, doctor, pero preguntarle, mire, en redes sociales a mí me hicieron llegar un video donde sale un padre de familia en una piscina del INDES, entiendo yo que en medio de una competencia o de un entreno donde había bastante público, y vociferando expuso un caso de abuso contra su hija. Entonces, esto obviamente ha generado distintas reacciones en redes sociales. Y obviamente cuando se trata de un niño o de una niña, uno automáticamente piensa en sus hijos, ¿sí? O en su sobrino, o en cualquier otro niño que siempre necesita apoyo, respaldo y protección. ¿Se dio cuenta de este video? ¿Lo vio? ¿Tuvo acceso? Sí, claro, por supuesto. También hubo un comunicado oficial de parte del señor Yamil Bukele respecto a este tema. Y es bastante delicado, independientemente de lo que se haya dicho o no, o los comentarios que se realizan, hay que ponerle mucha atención. Yo creo que es responsable hacer un comunicado, hay que darle el respeto necesario a la situación y hay que meter la investigación necesaria, porque hay de todo, ¿no? Correcto, es que ese es el punto. El padre de familia, que por cuestiones obvias, ¿verdad? No se debe de mencionar el nombre, ni mucho menos de él o la menorcita, que aparentemente ha sido heredida, hace señalamientos puntuales. Refiere pues que su hijo o hija fue heredida aparentemente por un entrenador. Entonces estas agresiones, ya haciendo un análisis más técnico, pueden ser agresiones físicas de tocamiento, o las agresiones también pueden ser de manera verbal. Psicológica, ¿no? Psicológicas, pueden ser lo que común o vulgarmente se le dice puentearse a la niña o al niño, lo que haya sido. Eso también son acciones impropias, maltrechas, que son de contenido sexual y que lógicamente no son del agrado de la persona que eventualmente la recibe. Aún que fueran del agrado del menor, no son permitidas por la ley. Por supuesto. No son permitidas por la ley. ¿Por qué? Como sin consentimiento del menor, Eso es delito. O Sí. puede ser un acoso sexual si solo son palabras, ¿verdad? Sin tocamiento, más si hay algún tocamiento puede haber algún otro tipo de delito, como una agresión sexual, ¿verdad? Y que en este caso no haya trascendido a una agresión propiamente dicha, ya no es esta violación. Pero pueden ser estas tipologías las que se pueden dar en el camino partiendo de las aseveraciones que se hacen. Lo importante en este caso es investigar y darle la atención que se merece al caso. El señor en sus declaraciones decía que ya habían destituido a esta persona aparentemente por casos similares y que lo habían vuelto a contratar y que obviamente había vuelto a presentar la misma conducta, ¿no? Entonces, sí me parece responsable que el INDES, a través de su presidente Yamil Bukele, haya dado este comunicado diciendo vamos a investigar. Correcto, y de hecho que en el comunicado se refiere que a nivel de la representación legal que tienen los asesores, abogados que tienen en el INDES, se le va a dar seguimiento, y más que darle seguimiento, acompañamiento al padre y lógicamente a la víctima en este caso, respecto al hecho.
¿Qué implica el acompañamiento? El acompañamiento implica, sin duda alguna, una denuncia en la Fiscalía General de la República. A ver, quiero leer el comunicado de prensa emitido ayer por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Dice: ante los sucesos acaecidos en las últimas horas y las denuncias que circulan en redes sociales, aclaramos que 1. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador es respetuoso de la legalidad y por ende tiene el deber de proteger la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescencia, garantizando el derecho a su asistencia. Es por ello que promueven entre sus federaciones y asociaciones deportivas adscritas que se denuncie cualquier irregularidad de abuso entre sus miembros. 2. El INDES es respetuoso de la autonomía de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales como entidades privadas. Esto incluye en cuanto a sus funciones administrativas sobre la contratación más bien de personal administrativo, técnico y deportivo. Ya al final dice: en este caso particular, al tener conocimiento de este hecho, protegiendo los intereses superiores de la niñez conforme a las restricciones determinadas por la ley, el INDES ha cumplido en presentar el aviso correspondiente ante las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones y determinar la existencia de las infracciones penales y la participación de los autores y se pueda impartir justicia. Correcto. Es lo menos que es lo menos que tendría que hacer la... También me parece responsable porque hemos cometido muchas veces el error o el abuso de condenar a alguien sin las pruebas necesarias. Correcto. Ese es el otro punto, veámoslo desde la otra óptica. ¿Y si no pasó? Exactamente. La persona va a tener la posibilidad, a partir de este comunicado que ha emitido el INDES, de defenderse porque se le está advirtiendo o avisando. Hay comunicadores incluso que cometen ese error y dicen: el violador fulano de tal o el estafador fulano de tal. Correcto. Espérate. El acusado de estafa. Y el investigado. Exactamente, porque no, mientras un juez no determine que es culpable, él sigue siendo inocente. Correcto. Lo mismo puede estar pasando con esta persona involucrada. Como puede ser cierto, puede que no. Correcto. Como puede que necesite castigo, como puede que no. Entonces, como sociedad y como medios de comunicación y como comunicadores y demás, y redes sociales además, no podemos condenar a priori a una persona. No, y qué bueno la óptica que manejan ustedes respecto a lo que están manifestando, porque en muchas ocasiones los medios de comunicación son los primeros en culpabilizar, condenar y ejecutar una sentencia que no se ha dado en una persona. Y es que cuando uno ve el caso, uno tiene hijos y uno dice: ojalá lo metan preso. Correcto. Ese es el primer sentimiento que a uno lo embarca, pero después uno reacciona y dice: ¿y si no es cierto? Ese es el punto. Y si es un problema personal con el papá, de dinero, de mujeres, de otra cosa, o simplemente le cae mal, y de allá vas a ver, te voy a fregar, ¿va? No, ya se han dado casos así que se instrumentalizan las instituciones, llámese Fiscalía o Corte Suprema de Justicia, para una venganza personal. Entonces, en este caso, también se le va a dar la oportunidad a la persona que se defienda. Entonces, con esto no quiero decir ni que sea verdad, ni que sea mentira, ni que estoy a favor de uno ni a favor de otro, porque todavía no hay una resolución. Hay que esperar las investigaciones. Lo que sí me parece responsable del INDE es dar la cara, sacar el comunicado y decir: hemos puesto el aviso en la Fiscalía. Que al final del día es quien va a dirigir las investigaciones, ¿no? No, por supuesto. Ahora bien, una vez puesta la denuncia en la Fiscalía General de la República, con el acompañamiento que se le va a dar, comienza una serie de diligencias tendientes a establecer o no la participación de estas personas en el supuesto hecho delictivo. Ahora, le pregunto esto, Iván, y no sé si usted sabe, pero ¿qué pasa con la persona involucrada? ¿Cesa su labor dentro de la institución? ¿La suspenden? ¿Qué aplica? ¿Conoce usted la normativa? En este caso, lo recomendable y lo sano ante la vinculación que se está haciendo fuera suspender a la persona, no destituirlo, porque en realidad no lo puede destituir de manera definitiva, porque por lo mismo que acabamos de estar hablando, no se sabe si la persona es responsable o no. Pero también es importante suspenderla de sus actividades, pero lógicamente se debe de llevar un procedimiento correspondiente dentro de la institución, dependiendo cuál es el tipo de contratación que tiene, si esta persona está por ley de salario, si esta persona está sometida a un contrato como tal, derivado del Código Laboral, del Código de Trabajo, perdón. Entonces, a partir de eso nosotros debemos de ver si la persona eventualmente se suspende o si la persona se le lleva un procedimiento interno mediante una comisión que es la que resuelve su situación jurídica laboral. Entonces, dependiendo de la ley por la cual él ha sido contratado, se deberá resolver su situación. Pero lo sano, independientemente de cuál ley lo proteja como trabajador, es suspenderlo. Es lo más recomendable en este caso. ¿Recomendable para quién? Para él.
y para la institución misma. Y es que lo que pasa es que hay un señalamiento grave que se le está haciendo. Espérame, pero ahí me voy a poner en el papel de padre de familia o responsable de llevar el alimento a mi casa. Y si la investigación se da 3 meses, me voy a quedar sin 3 meses de trabajo. Muy buen punto, y a eso iba. Cuando se da una suspensión no quiere decir que la persona pierde los emolumentos o los salarios que ha dejado de percibir. Una vez la persona es reinstalada y se estableció que la persona es inocente, se le tiene que reintegrar todos los emolumentos que dejó de percibir. Ahora, tiene mucha razón en, mire, ¿qué hago el siguiente mes? Exacto. Sí, es un problema, la verdad que es un problema, pero lo recomendable en este caso es esa circunstancia, porque por el señalamiento que se le está haciendo es grave. O podría darse una salida más salomónica, trasladarlo a un lugar donde no tenga contacto, no tenga relación con menores. Pero el problema es que si su especialización es esa, en donde lo van a reubicar, teniendo en cuenta la capacitación o la pericia que él tenga respecto a su trabajo. Es complejo, Juan, es complejo definitivamente, pero yo consideraría que por prudencia ante el señalamiento grave que se le ha hecho, lo mejor sería suspenderlo, que no implica que él ha perdido sus derechos en su totalidad, porque al haber un reinstalo y se pruebe que los hechos no pasaron de esa manera, a eso le tiene que reintegrar todo lo que dejó de percibir. Lógicamente esto va a llevar un cargo extra para la institución, ¿verdad? Porque tiene que tener otra persona que cubra su cargo. Pero yo considero que él no podría, por el señalamiento grave que se le ha hecho, estar en este momento fungiendo en el cargo que él ostentaba al momento del señalamiento. Este tema es frágil, porque eso es como, por ejemplo, un conocido periodista también que perdió el trabajo por acusaciones de acoso. Correcto. Y entonces uno al final del día, no hubo un proceso, no hubo juez, no hubo corte, no hubo nada de eso, pero mediáticamente, bueno, perdió su trabajo, ¿verdad? Y civilmente destruido, mataron. Claro. Ya, porque la gente, sí, el violador ese. Sí, no es complejo. Espérate, nadie lo condena, o sea, no, es complicado, y entonces ahí puede ir un mal ejemplo. Correcto. Lo que pasa es que es complejo y cada caso hay que analizarlo en su particularidad, porque hay dos situaciones importantes que se deben de verificar. Por una parte, la seguridad de él o las personas que están en el entorno, si es que él es responsable. Más, si no es responsable, también de alguna manera hay que garantizar también las resultas del proceso. Entonces es complejo, ¿verdad? Cada caso hay que verlo en su particularidad y no generalizar, ¿verdad? Porque alguien dice, mire, este hombre me vio mal, lo vamos a quitar, ¿verdad? Entonces yo creo que es complejo en realidad cada una de las situaciones, más lo que se debe salvaguardar siempre es que si efectivamente hay una persona lesionada en su indemnidad sexual, garantizarle ese derecho. Ahora, si resulta que los señalamientos que se hicieron son infundados, ahora vendrá o tiene derecho a la persona de accionar y de tomar las acciones legales en contra de quien inició o generó estos señalamientos. Delicado, la verdad. No, y también que genere un precedente. Un precedente, porque no se vale. Tristemente con nuestro sistema de justicia, hasta como ha venido acostumbrado uno a verlo, uno dice, hay que quede, ya estuvo. No, pero nada, ya no quiero saber de juzgados, ni de jueces, ni hay que quede, que muere. Y ahí dejan, entonces pasa el tema de la impunidad, porque quien me quiso arruinar la vida, quedó impune. Y qué bueno que ingresamos a ese tema. Lo que pasa es que también hay que fomentar una conciencia de denuncia, una conciencia de aviso, una conciencia de incoar las acciones legales correspondientes, pero es que eso se deriva también de la poca confianza que ha habido respecto al sistema de justicia anteriormente. Exactamente, y es ojalá que con esta nueva configuración que estamos viendo en el sistema de justicia, las cosas cambien, porque la gente confía poco en demandar. Usted, por ejemplo, en Estados Unidos dice, te voy a demandar. No, espérate, platiquemos, ¿verdad? Correcto. Sentate, ¿verdad? Y arregla, porque sí saben que va a funcionar. No importa quién contra quién. Sí. Aquí no es que se tiene pisto y yo no, entonces me va a ganar, ¿para qué voy a gastar pólvora en sopa? Correcto. Como el tema de la deuda, por ejemplo. Uno prefiere irse a los golpes con alguien porque él sabe que la justicia no funciona. Claro. Me explico. Yo, por ejemplo, presenté un caso del señor Carlos Brito que me quedó debiendo dinero, y no es el dinero, sino la estafa que me hizo, y no caminó nunca. Correcto. Entonces él ahí anda riéndose impunemente que me robó dinero. Okay. Bueno, no pasó nada. Revisemos el expediente entonces. Vamos con eso. Ya prescribió. Ya fue hace rato, ya fue hace 2015 más o menos. No, pues no prescrito todavía. ¿Cuántos años son? 10. Depende, si es estafa simple o estafa grabada, la máxima eventualmente se puede emplear
Y Bueno, si usted conoce al señor Carlos Brito, dígale que aquí con el doctor Iván Flores vamos a revisar el expediente, ¿verdad? Y si quiere platicar, que me llame. pásale mi contacto para que se comunique también. ¿Cómo no? Eso. Bueno, lo cierto es que tenemos que crear conciencia para que tengamos una sociedad más justa, Iván. Y este es el llamado que se hace a partir de los movimientos en el sistema judicial que se ha dado, fíjense. Generar confianza en la población respecto de la conciencia de denuncia. Y esa conciencia de denuncia viene amalgamada con la confianza que se tiene con los administradores de justicia. Porque al existir confianza respecto a las resoluciones que deban de emitir, existe también la confianza de denunciar. Y como bien usted lo dijo, bueno, mire, yo voy a denunciar a un millonario, no me va a caminar, este hombre va a pistear. Y yo quedo burlado, prestado con lo poquito que tenía, doblemente enjaranado. Entonces, se espera y se cree firmemente que ahora con estos movimientos y estos cambios que han habido, estas situaciones van a desaparecer, ¿verdad? Se va a desaparecer el amiguismo, el compadrazgo y todo este tipo de situaciones que hemos conocido de primera mano anteriormente. Juan. Estoy leyendo un WhatsApp, 7644-1029, si quiere mandarnos WhatsApp, dice: buenos días, dice, qué buen tema el de ahorita. Yo sé que no viene el caso, pero una pregunta legal. Que en los recibos de la luz cobren los impuestos de alquiler. Yo alquilo y pago luz, pero en el mismo recibo vienen los impuestos. No, espérate, voy a volver a leer, tal vez me equivoqué. Que en los recibos de la luz cobren los impuestos de alquiler. No entiendo. No, ni yo. Yo alquilo y pago luz, dice, pero en el mismo recibo vienen los impuestos. No, barajeanos más despacio acá porque no entiendo. No tiene coherencia, la verdad. No se entiende. Pero bueno, lo cierto es que ojalá que la historia de nuestro país cambie. Tenemos un panorama prometedor. Tenemos, creo yo, las bases necesarias para empezar a hacer un nuevo país. Correcto. No con planes de gobierno, sino con planes de nación. ¿Sí? Y bueno, vamos a otros temas que nos interesan con el tema del tema. El tema. Y el tema muy interesante, qué bárbaro. No, lo cierto es que ayer el presidente de la República se pronunció con respecto a la reforma de las AFP. Ese es otro tema álgido que nos tiene a todos preocupados, inquietos y muy expectantes de las propuestas que se van a hacer y las reformas. Sí, de hecho que esta es una deuda histórica, es importante decirlo, ¿verdad? Que se tiene de gestiones o gobiernos anteriores. Las personas que se retiraban después de los años, de 30, 20 años de laborar, o que ya estaban en la edad de retirarse, ¿verdad? No se retiraban porque las pensiones de hambre, pensiones indignas. Claro. Entonces ahora lo que se está promoviendo y por las propuestas que se están generando, porque no hay una propuesta formal todavía que la hayamos verificado, estudiado, analizado, se tiene que el retiro va a ser digno. Y eso es lo que esperamos. Y fíjense que eso va a propiciar también otro tema importante, que nuevas generaciones y cambios o relevos generacionales vengan a darse respecto a personas que están tanto en instituciones públicas como privadas. Entonces eso va a ser importante. Ahora esperamos, en definitiva, y creemos vehementemente que así va a ser, que se van a dar verdaderos cambios en cuanto a las AFP que nosotros hace tanto tiempo que lo estamos esperando. ¿Y usted, por ejemplo, ha tenido chance de estudiar bien esto, de saber bien cómo funciona, dónde están los puntos, las comas y demás? Lo que pasa es que tendríamos que ver el proyecto como tal, el proyecto oficial, y analizarlo versus la ley anterior, porque fíjese que había una situación bastante particular e importante. El retiro, le voy a poner un ejemplo para que también la población lo entienda. Usted ganaba $2,000 cuando era empleado, sí, pero cuando se retiraba su pensión era de $400. Entonces las personas optaban por no retirarse. Ese porcentaje que se generaba o se genera por la ley es un porcentaje más que ilícito, injusto. Porque si usted con $2,000 había generado una proyección de vida, con $400 no lo iba a poder mantener. Entonces era imposible que la persona se quisiera retirar. Y por lo tanto era imposible que la persona quisiera dejar ese espacio en su trabajo y en su puesto, porque no le iba a alcanzar para sus costos de vida. Y personas que con una edad todavía productiva, póngale 55 años, por poner un ejemplo. Entonces hay que ver el análisis, tenemos que conocer definitivamente el último proyecto que se va a filtrar a la Asamblea Legislativa para poder hacer un análisis más exhaustivo y emitir una opinión más técnica respecto de esto, ¿verdad? Y yo creo y tengo certeza de que va a ser un proyecto que va a beneficiar a las personas que eventualmente tengan que retirarse. Ahora, a mí me encantaría saber, pues, digamos, cuál es el porcentaje correcto u óptimo
como para poder retirarse, porque yo también estoy claro que si yo gano $2.000 como empleado y me retiro, no me van a dar $2.000 tampoco. Claro. Ese sería, digamos, como el escenario ideal, ¿verdad? Para seguir manteniendo mi estilo de vida, mi gastos, mis gustos y demás, recibir exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿hay alguna fórmula que usted conozca, por ejemplo, de decir, gastar en combustible, uno ya no come en la oficina, uno ya no compra ropa para trabajar? Correcto. Entonces digamos que hay una reducción de costo de vida, ¿no? Hay costos que disminuyen definitivamente. Pero antes, por ejemplo, conozco esto, no estoy en edad ni pienso retirarme todavía, pero había unas historias del sistema anterior, por ejemplo, donde se hacía la picardía también, Sí. en el sentido de decir, mire, ya me voy a retirar, me faltan 6 meses, póngame ahí en el registro que gano 4 veces lo que gano, aunque no me lo pague, pero usted repórtelo, ¿verdad? Para que cuando me retire me den eso. Porque uno antes se retiraba con el último sueldo percibido. Y de hecho que fíjese que muchos casos se escucharon de eso, que no conozco puntualmente uno, pero sí conozco casos prácticos en donde personas que ya tenían 10, 15 años de haberse retirado, legalmente hablando, seguían trabajando, seguían percibiendo su pensión y el salario, generando un nuevo contrato. Ahora, ese tema del último salario percibido iba a ser la base para el retiro, eso se ha dado con bastante frecuencia, pero fíjese que eso es un fraude. ¿Por qué? Es un fraude porque, veamos, si usted no gana $4.000 y le reportan $4.000 a usted en su planilla y en la realidad a usted le están dando $1.500 o $2.000, es un fraude. Es decir, usted está haciendo constar documentalmente hechos que en realidad no suceden. Sí, no, me confundí. Pensé que se refería a que retirarse con el último sueldo era un fraude. No, definitivamente que no. Pero en ese tipo de circunstancias sí lo es. Ya, claro, por supuesto. Entonces, me imagino que en algún momento tuvieron que hacer algún encuadre para decir, bueno, los impuestos o la renta que debo de pagar, yo se la voy a dar, ¿verdad? Pero me la va a beneficiar al final cuando yo me retire. Pero definitivamente ese es un delito. Puede caer en una falsedad y alguna estafa, un fraude en contra del Estado, porque al final lo que está generando es dinero proveniente de las arcas del Estado que tienen que pagar estas personas. Entonces, eso es un cometimiento de un hecho delictivo. Muy bien, ahora quiero invitarlo para que se baje del pedestal de abogado penalista y se ponga como mortal a la par mía. Entonces yo le pregunto a usted, si de usted dependiera, ¿cómo tendría que ser esta reforma? ¿Cuál es el escenario ideal a usted como mortal del tema de las pensiones? Mire, el escenario ideal definitivamente es que hay una pensión digna, una pensión justa para el que se retira. Estoy a favor de que haya una modificación integral de la ley y que esa modificación integral de la ley venga y beneficie a aquel que se va a retirar y que se generen espacios para que efectivamente se vaya aquel. Se generen espacios para aquel que se vaya, pero también un espacio importante para aquel que va a ingresar a estos espacios. Creo en los relevos generacionales, creo que hay personas jóvenes con mucha capacidad, con mucho talento, que deben de estar en esos cargos. Y hay personas, fíjense, que también con muchas capacidades, que están en peligro de retirarse, que no se van porque las pensiones asustan, las pensiones dan miedo. Y por otra parte también hay que hacer un análisis de quién o quiénes han sido beneficiados con el manejo de esas pensiones. Ese es otro tema también que vamos a analizar cuando esta propuesta se haga. En determinados momentos se ventilaron los nombres y los montos que recibían los socios de las empresas administradoras de fondos. Es que muchos nos enfocamos en el retiro y en los que entran, ¿verdad? Bueno, el que se retira se lleva su dinerito, le van a dar su salario mensual, ¿verdad? Su beneficio. Pero poco nos enfocamos en quién o quiénes han sido los beneficiados de administrar esos fondos del pueblo. Ese es el detalle. Ahora, vamos a ver en esa reforma cómo se va a manejar eso y cómo estas personas también deban de rendir cuentas de esos fondos que manejaron. Porque, ojo con eso, esos fondos no eran de ellos. Esos fondos eran del pueblo, de la población, de aquellos que trabajamos y en un determinado momento estuvimos vinculados a empresas o a instituciones estatales. Sí, el tema es hay que ver con qué condiciones fueron, porque si las condiciones eran las correctas para que ellos ganaran plata, digo, no hay nada que hacer, ¿no? Pues ni tanto. Discrepo en ese caso, porque fíjese que si hay un contrato abusivo, un contrato alejado del marco legal y de justicia, en algún determinado momento se puede perseguir también eso. Lo que pasa es que existen, no sé si en algún momento usted escuchó hablar eso de, bueno, y me pongo otra vez la capa de abogado, los contratos criminalizados, los contratos que desde su iniciación iniciaron, valga la redundancia, con fraudes o procedimientos irregulares.
¿sí? Con cláusulas abusivas, con cláusulas que a pesar de que están plasmadas en un documento, cualquiera dirá son legales. No, señor, no necesariamente por estar plasmado en un documento. Una cláusula es legal o es lícita. Entonces hay que ver también toda esa composición documental que se generó respecto a los contratos que se le otorgaron a estas personas para la administración, si no fueron contratos abusivos y que eventualmente tendría que defalcar las arcas o del Estado o del pueblo salvadoreño y los beneficios que le generaron. Y en este caso, por ejemplo, ¿a quién le toca determinar si esos contratos fueron criminalizados o abusivos? Fíjese que aquí hay que hacer una composición integral en la cual debe de participar la Fiscalía General de la República, debe participar Hacienda, porque tarde o temprano esos fondos que se manejaron deben de ser fiscalizados, debe de ingresar Corte de Cuentas, debe de ingresar también la Policía Nacional Civil. Entonces, yo creo que esto va a ser integral cuando se hagan estos análisis. Debe de haber un análisis o un control de auditoría respecto a lo que ellos hicieron con esa plata también. No tengo la menor duda que ellos por administrar esos fondos deben de generar, no hay duda, ¿verdad? Porque tienen costos de operación y costos de salario, ¿verdad? Y pagos de la administración como tal. Pero hay que verificar si todos estos beneficios que se generaron y todos estos pagos, todos fueron a raíz del contrato legal aparentemente realizado. Porque pudo haber habido, como se dice en el buen salvadoreño, mano peluda ahí en esas actividades que se realizaron. Yo creo que eso va a ser una... Qué cansativo usted, Iván, que va. Será. Como le ocurren este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a irnos a la pausa. Por favor, acompáñenos. Iván Flores está con nosotros esta elocuente mañana de viernes ya. Si tiene algún tipo de pregunta, consulta, comentario, video, foto, lo que me quiera mandar, 7644-1029 es el WhatsApp de 1029 en la primera hora. Pausa y volvemos.